Hola, soy Eladio y a la vez soy Hashem. Cada latido de mi corazón resuena como una batalla perdida. No soy el único que ha sentido el peso de la historia aplastando sus hombros, pero en mi alma hay un tinte diferente, una crudeza que solo el paso de los siglos puede moldear. La muerte, una compañera constante, ha tejido sus hilos a mi alrededor. No me sorprende su presencia, pero la brutalidad con la que me arrancó lo que más amaba, eso es lo que me ha destruido. No vengo a construir un trebuchet y perdono a todas las almas que me guardan rencor. Mi inteligencia debe ser usada para cosas constructivas y no destructivas, que es un punto de preocupación invisible que se puede sentir pero no ver. Todo lo que no deseaba ha terminado siendo mi verdad. He caído en la trampa, una mentira que se desliza como un resbalón. Lo que más temía perder me fue arrebatado. Esa pequeña chispa de alegría, esa luz que iluminaba mis días, se desvaneció ante mis ojos. El vacío penetra en lo más profundo de mi alma. Perderlo no fue solo una caída, fue un golpe que quebró algo en mí que jamás se pudo arreglar. Hasta ahora. Alzar la voz, un acto tan pequeño, tan simple, pero es solo el primer paso en una cadena que puede terminar en lo más devastador, el asesinato. Es explosivo, es un ciclo antiguo, un hilo que conecta la palabra con la violencia. La historia está teñida de esta transformación sutil, donde la voz, que debía ser la herramienta de la razón, se ha convertido en un arma. Aquellos que una vez se alzaron para proteger, para guiar, ha corrompido mi propio grito. Ahora el grito no es más que el preludio de la destrucción, pero nosotros, los que buscamos entender, debemos desarmar este ciclo. Debemos reconectar la voz con su origen, deshaciendo la distorsión que ha convertido el clamor en violencia, para que nuestros gritos ya no sean gritos de guerra, sino el grito de vida, que también es la discordia que sana las relaciones con nuestros rivales. De Dios nace lo puro, lo auténtico, lo que trae verdadera renovación al mundo. Pero lo que no es original, sino una imitación, inevitablemente deja de ser auténtico. Desde la perspectiva del yo, esto puede sentirse como una burla, una distorsión de lo que he creado con esfuerzo y de lo que soy cuando no comprendo realmente mi identidad. Es en ese momento, cuando me pierdo en la imitación, que las piezas se desajustan y si no logro ajustar el camino, aquellos que dependen de mi guía, aquellos que dependen de mi guía, también caerán. La falta de autenticidad en la creación no solo pervierte la obra divina, sino que debilita a todos los que siguen ese camino. Por eso el universo de las ideas es tan frágil. Cualquier tercero que llegue a alterarlas sin comprensión profunda puede ser visto como un distorsionador, alguien sin autoridad para modificar lo que no le pertenece. Cuando esas ideas se tocan sin el respeto necesario, la creación misma pierde su esencia. Dentro de mí habita algo que aún no sé cómo liberar, un poder que está más allá de mi comprensión, pero que palpita en cada célula de mi ser, mis intenciones. Siento que poseo todas las respuestas, todo el conocimiento, pero el verdadero reto es compartirlo, usarlo de manera que beneficie a todos.
¿Cómo hacer que otros vean lo que yo veo? Nuestro objetivo es trascender de romper los ciclos que nos han encadenado por siglos. Solo juntos podemos lograrlo, entendiendo los puntos de luz que están en nuestra mente entre tejidos que pueden destejerse. Ahora una protección cósmica. Con tranquilidad confrontamos los puntos negros que nos están atacando. Aunque sean invisibles y oscuros, su poder de brujería queda neutralizado frente al perdón. En este acto se invierten las fuerzas que intentan interferir. Los esfuerzos por torcer la realidad fallan porque estamos en el momento exacto de la colisión, donde la fuerza inversa es invertida nuevamente, para que el cosmos vuelva a armonizarse y construir una caja de protección que evite que entre nada negativo. Esto es crucial porque funciona como la mantequilla que se embarra para que un hechizo e intento de desequilibrar sea neutralizado. De esta manera nos protegemos de las fuerzas que buscan destruir desde adentro. Así logramos el éxito del equilibrio. ¡Shesu! El verdadero desafío no está en lo que puedan obtener de mí. No se trata de dinero ni de recompensas materiales. Me parece que lo mejor sería que ni siquiera compitan conmigo. ¿Dónde están realmente los puntos a mejorar? Yo cada día me mejoro a mí mismo, pero en mi entorno y partículas de la vida son diferentes a las de otros, ya que mi existencia depende de variables muy particulares y definidas. Porque en este juego lo que cuenta no es lo que se recibe, sino lo que se da sin esperar nada a cambio. Entender la naturaleza de este esfuerzo es ver que la vida puede existir como un juego sin dinero.